refieres al abogado, ¿verdad? ¿Qué dices? ¿Crees que no tengo ojos? ¿Que no vi cómo te insinuaste con él? ¿Cómo puedes decir eso? Porque es cierto. Te portaste como una cualquiera. ¡Mentira! Desde el primer fotograma hasta el último suspiro, el de Luis Buñuel nos arrastra a una vorágine de celos, obsesión y paranoia, revelando las grietas más profundas de la naturaleza humana. Esta obra maestra no solo representa uno de los puntos más altos de la cinematografía de Buñuel, sino que también se erige como un espejo inquietante de las sombras que todos llevamos dentro. Estrenada en 1953, Él es una adaptación de la novela homónima de la autora canaria Mercedes Pinto. La trama sigue la vida de Francisco Galván de Montemayor, un hombre aparentemente respetable y devoto que sucumbe a una locura celosa tras casarse con Gloria. Lo que comienza como una relación amorosa se convierte en una prisión emocional donde Francisco se vuelve un tirano dominado por sus propios demonios internos. ¿En quién piensas? ¿Cómo en quién? En ti, Francisco. Buñuel, maestro de la psicología y el surrealismo, construye una narrativa que es a la vez aterradora y fascinante, llevándonos a explorar los límites del amor y la locura. ¿Quién es ese tipo? ¿Dónde lo conociste? Vinimos en el mismo avión desde Buenos Aires. Después lo he visto un par de veces. ¿Por qué fuiste tan brusco con él? Es muy simpático. Pues a mí me cae pésimamente. La película está impregnada de un simbolismo que solo Buñuel podía tejer con tanta destreza. Cada escena, cada gesto, cada palabra está cargada de significado, invitándonos a desentrañar capas de interpretación. Francisco, interpretado magistralmente por Arturo de Córdoba, no es solo un hombre celoso, es el arquetipo del ser humano que lucha contra sus propios miedos y deseos. Su paranoia se manifiesta en escenas que son a la vez realistas y oníricas, creando una atmósfera de tensión constante que nos mantiene al borde del asiento. Uno de los aspectos más impactantes de él es cómo Buñuel utiliza la cámara para reflejar el estado mental de Francisco. Los ángulos de cámara inusuales, los encuadres claustrofóbicos y el uso magistral del blanco y negro contribuyen a crear una sensación de desorientación y angustia. Buñuel nos sumerge en la mente perturbada de Francisco, haciéndonos sentir su desesperación y su miedo como si fueran nuestros propios. Él también es un testimonio del ingenio de Buñuel para explorar temas universales a través de historias particulares. Aunque la trama se desarrolla en el México de mediados del siglo XX, los temas que aborda son atemporales y universales. Los celos, la inseguridad, la lucha por el control y el miedo a la pérdida son emociones que todos hemos sentido en algún momento. Buñuel nos recuerda que, aunque podamos escondernos detrás de máscaras de respetabilidad y devoción, nuestras inseguridades más profundas siempre encuentran una manera de salir a la superficie. ¡Raúl! ¡Espera! El personaje de Gloria, interpretado por Delia Garcés, es igualmente complejo. A través de su sufrimiento y su fortaleza, Buñuel nos muestra el impacto devastador que la obsesión y la desconfianza pueden tener en una relación. Gloria se convierte en la víctima de los demonios internos de Francisco, pero también en un símbolo de resistencia y dignidad. Su lucha por mantener su cordura en medio del caos nos conmueve y nos inspira. Buñuel, conocido por su capacidad para desafiar las convenciones y provocar el pensamiento crítico, utiliza él como un vehículo para cuestionar las normas sociales y las expectativas de género. Ha reconocido sus faltas, pero él también tiene quejas de ti. Y me las ha explicado tan razonablemente que me ha convencido. ¿Y los insultos? ¿Y las vejaciones? Francisco, con su aparente piedad y rectitud, representa la fachada de moralidad que muchas veces oculta las más oscuras intenciones. Gloria, por su parte, simboliza la lucha de las mujeres por liberarse de las ataduras de una sociedad patriarcal. La relación entre Francisco y Gloria es una danza macabra que nos recuerda la fragilidad de la mente humana y la facilidad con que podemos sucumbir a nuestros miedos más profundos. Buñuel nos muestra que el verdadero horror no reside en lo sobrenatural, sino en la capacidad del ser humano para destruir lo que más ama. ¿Te das cuenta de que estamos solos? De que nadie podría ahora impedirme que te castigase. ¿Qué dirías si te agarrara por el cuello y te arrojase al vacío? El final de él es tan poderoso como su comienzo.
La caída de Francisco en la locura total es un desenlace inevitable, una culminación de su propia autodestrucción. Él es una obra cinematográfica que no solo entretiene, sino que también nos desafía a mirar más allá de la superficie y confrontar nuestras propias sombras. Es un testamento del genio de Buñuel y una película que sigue siendo relevante y poderosa décadas después de su estreno. Aquí encontré la verdadera paz del alma. Siga con su lectura piadosa, hermano. Siga. El cine se convierte en el testigo silencioso de nuestro paso por el mundo. Y la historia en la llave para comprender nuestro presente y moldear nuestro futuro. Pantalla y memoria. @Enrique Figueroa MX en TikTok, Facebook e Instagram. Muy buenos días, tardes o noches, bienvenidos a un episodio más de este podcast, y no solamente uno más, el primero de este 2025. Saludos a la gente que nos escucha en el futuro, en el 26, 27, no sé hasta dónde lleguemos, espero que sean muchos años más, pero bueno, este podcast queda como evidencia de que es el primer episodio para la gente que lo escucha cuando sale de este 2025, y como ya escucharon, tenemos nada más y nada menos que un regalo, pues poquito despuesito de Reyes, para la gente que lo escucha cuando sale, pero vamos a hablar de una de las grandes películas mexicanas, una de las más importantes películas del realizador español Luis Buñuel, y probablemente para algunos, y posiblemente me sume también a ello, quizás su mejor película mexicana. Estamos hablando de Elle, película de 1953, y para ello pues no solamente aceptó la invitación a esta charla, sino que de alguna manera la provocó, porque en sus redes sociales la doctora Guadalupe Caro Cocotle, doctora en música, a quien saludo y a quien me da muchísimo gusto saludar, doctora o Guadalupe, o cómo me refiero a usted. Guadalupe, claro. Hola, buenos días, tardes, noches. Muy querida Guadalupe, oye, pues bienvenida. Subiste en tus redes, en el Facebook, pues justamente que esta película provoca algo en tus estudiantes. Cuéntanos un poquito cómo es que llega este mensaje de sobre él, que nos trae a platicar sobre ella. Sí, pues pues sí, aunque yo soy musicóloga, ¿no? Lo mío ha sido la música, pero justo dentro de todo este rollo, ya desde hace algunas décadas me dedico a los estudios de género en música, ¿no? Y bueno, hace mucho tiempo, bueno, ya hace algún tiempo daba yo un curso de género o sobre género, ¿no? Cuestiones conceptuales y demás. Y uno de los materiales, pues digamos, didácticos que usaba, evidentemente es el cine, y él en particular era la primera, digamos, el primer material de la cultura popular que yo utilizaba con mis alumnos para hablar de masculinidades, ¿no? Y siempre la reacción era, la instrucción era, vean, o sea, la tarea es ver esta película, cosa que siempre uno como estudiante dice, ah, qué chido, mientras mis otros amigos están haciendo proyectos o están haciendo cálculos o lo que sea, yo veo películas, ¿no? Entonces, la tarea era ver la película y vamos a platicar sobre ella, ¿no? Y siempre, sin fallo, pues suscitaba toda una serie de emociones, toda una serie de argumentos, y bueno, pues eso daba pie para hablar justamente de masculinidades. Y así fue como llegó. Así llega justamente ese mensaje, que obviamente lo veo y digo, pues qué padre manera de hablar sobre él, que por cierto, Guadalupe, y aprovechando justamente su sapiencia, todos sus estudios, todo el trabajo y desvelos que le tocó conseguir todos sus grados académicos, me gustaría preguntarte un poco esto, Guadalupe, antes de empezar ya la charla con él. Hace unas semanas, el presidente del grupo Salinas, ¿no? Dueño de varias empresas, puso por ahí un mensaje en sus redes sociales de que pues les dijo a sus empleados y sobre todo a sus comunicadores que hay que acabar con todo este tema del lenguaje inclusivo y demás. Y hasta, pues, no hasta sí se burló
frontalmente de este tema, ¿no? Dentro de unos días, lamentablemente es uno de los pues sí, uno de los comienzos más fuertes de este 2025, llegará ya finalmente al poder en Estados Unidos el presidente Donald Trump, que también tiene por ahí algunas cosas en contra de lo que se le llama los wokes, ¿no? Y algunas cosas de, pues sí, luchas de género y todos estos elementos que están ahí presentes. En diversas partes del mundo, en Argentina también por ahí el actual presidente Milei también tiene como una batalla con esto. Aquí hablamos justamente de por qué reivindicar este tipo de temas, de lo que provoca justamente tu clase, ¿no? ¿Por qué es importante ponerlo ahí sobre la mesa? Y el otro tema que mencionaste y que es justamente uno de los corazones de lo que vamos a hablar, el tema de las masculinidades, querida Guadalupe. Sí, pues mira, yo creo que este asunto pues es una prohibición a final de cuentas, ¿no? De la censura, sobre todo lo que ha pasado en términos de el cómo nombrar, ¿no? O las propuestas identitarias. Pues obviamente es una reacción de una ideología de derechas extremas, ¿no? Ujú. Y de un paquete político y de agendas políticas muy específicas. Digo, a su favor es que son extremadamente específicas, o sea, no hay nada velado, ¿no? Todo es como muy claro en ese sentido. Y bueno, finalmente yo creo que estamos en un momento crucial. Yo lo que creo es que más allá de si uno desde una posición personal estás de acuerdo o no, creo que finalmente se están abriendo los debates que siempre se tuvieron, nada más que se tuvieron digamos, en otros entornos y que ahorita se están poniendo al frente, porque evidentemente en el caso de TV Azteca, pues el consumo es masivo, ¿no? O Ujú. sea, el consumo es masivo, entonces, digamos, en ese sentido, pues la conversación es mucho más amplia, ¿no? Em, por supuesto, yo creo que em, hay que nombrar las cosas como son, ¿no? Y yo pues creo que em, sí hay diferentes identidades. Hay que decirlo, también hay maneras de ser mujer y maneras de ser hombre. O sea, no estamos hablando, a mí siempre se me crispa el espinazo Ajá. cada vez que oigo mujeres u hombres como pues sí, como una identidad totalitaria donde hay que afiliarse, ¿no? Mm. Porque incluso el ser mujer, y me refiero justo a la agenda que tiene TV Azteca, que al final bueno, por hablar de uno de Ujú, los varios ujú. personajes, ¿no? Em, pero también este asunto de pensar que todos cabemos en el mismo costal con todo lo que ello implica, ¿no? O sea, hablar de mujeres es completamente ahistórico, hablar de hombres en total es completamente ahistórico, ¿no? Porque finalmente, si uno piensa en mujeres en siglo XIX, bueno, ¿de qué mujeres estamos hablando? ¿En qué lugar? El contexto es importante, ¿no? O sea, y por eso yo creo que los historiadores han hecho una gran labor para darnos pues ese contexto, ¿no? Y por otro lado, creo que refiriéndote a tu segunda anotación, o sea, no es casualidad que estemos hablando de gente como Milei, de gente como Salinas Pliego, o de gente como Trump, o incluso Elon Musk, ¿no? Por hablar Ujú, de otro ujú. que ha estado abiertamente en contra de todas estas nuevas maneras de ver las identidades, em, que vienen empaquetadas con poder, ¿no? Poder económico, Mm. poder político y a veces poder ideológico. Y lo pongo así como entre comillas, porque justo ahí está la carnita de donde agarrar el debate, ¿no? Creo yo. Sí, la verdad es que es un debate bastante amplio y que bueno, justamente una película como él, de Luis Buñuel, pues nos puede llevar a platicar de distintos temas. La película es una cinta increíblemente rica para trasladar a distintos elementos. Yo les quiero recomendar una, por cierto, querida Guadalupe, que se llama Retrato de una mujer casada. Esta Ujú. es de Alberto Bojorquez Patrón. Yo recientemente lo analicé para un catálogo cinematográfico de la Ciudad de México que está ahí en Procine, viviendo en Memórica. Escuchen ese episodio porque justamente la película hay una escena donde una amiga, bueno, la amiga de la mujer protagonista está justamente reflexionando sobre el tema del poder, ¿no? Estamos hablando de una película
de hace 40 años. Y ya que hablamos sobre el tema del tiempo, y ya para entrarle a él, querida Guadalupe, también es interesante y me gustaría también preguntarte cómo la reciben tus alumnos. Yo también doy clases a bachillerato, ya desde hace varios años, bachillerato, también a nivel de licenciatura, y siempre me parece muy interesante, muy atractivo también, enriquecerme de cómo van viviendo las nuevas generaciones estos temas que todavía pueden ser tabú para... Yo creo, yo ya estoy a un paso del cuarto piso, ¿no? Yo creo que mi generación todavía es como la transición, es un poquito sensible a estos cambios, aunque también hay muchos rezagos de las generaciones anteriores, pero ya los que ya están más allá, pues ya la resistencia es muy fuerte y quizá vamos justamente a estos personajes en situaciones de poder que ya mencionábamos. ¿Has visto un cambio justamente también y cómo ves generacionalmente? Porque yo a mis alumnos de repente luego uno les menciona estos temas que uno cree tabú y para ellos es así como, bueno, es que me estás hablando de la prehistoria, ¿no? O sea, cómo existen todavía esos sesgos y todas estas cosas, ¿no? Que estamos analizando. Sí, en el caso yo creo que del cine, bueno, y tú eres el experto ahí, yo soy una mera espectadora, pero definitivamente digo, en la película además, digo, Buñuel obviamente, pues digo, es una figura que es importante en la historia del cine, pero él es una de esas películas que poca gente la recuerda o la nombra, o sea, como parte, digamos, de la obra importante de Buñuel, ¿no? Y luego, cuando los chavos descubren que es una película, porque yo nunca les digo, nada más les digo, es de Buñuel, Ujú. pero no les doy ni siquiera, nada más les doy el link a YouTube, ni siquiera les digo de qué año, ¿no? Y evidentemente, la primera cosa que bufan, es una película vieja en blanco y negro, ¿no? O sea, Ajá, claro, claro. sea, ese sí, o sea, y digo, sí, dices tú vas para el cuarentón, yo voy para el cincuentón, ¿no? Entonces, este, o sea, es ese asunto pues son generaciones Technicolor y más allá, ¿no? Entonces, lo primero no les late es, ay, pues es vieja, flojera, va a estar aburrida, qué sé yo, o sea, entran con mucho prejuicio. Pero evidentemente, cuando llegamos a comentarla, las chicas, es decir, las que se identifican como mujeres, generalmente expresan enojo, o sea, Mm, lo primero que dicen es, me enojé viendo esta película, este, ¿cómo es posible? ¿No? Y entonces ahí es donde el clic empieza, ¿no? Porque estamos hablando de una película de los 50 y entonces como que les viene así encima de, oh, por Dios, esto es tan de todos los días. Sobre todo en estos falsos discursos, porque yo así los veo, muy acomodicios, también agendas políticas, donde hablar de violencia, hablar de masculinidades, y por eso me encantan los memes, ¿no? Este meme sí. de, señora, ya están mis enchiladas, pues ni que fuera taller de masculinidades, ¿no? Porque justamente, o sea, sí hay, digamos, ya desde varios años, ¿no? Esto de hablar de perspectiva de género, Ujú, generalmente se confunde con hablar de mujeres, cuando género implica toda una serie de cuestiones, incluidas masculinidades, ¿no? Y claro. no son enchiladas, o sea, justamente es mucho más difícil y complejo, pero los estudiantes sí la reciben con mucho asombro en el sentido de cómo una película del 53 que pensaba por ser en el prejuicio blanco y negro que flojera, Ujú, habla de temas tan fuertes como violencia física, violencia psicológica, desde luego locura, ambición, poder, violación sexual, o sea, un montón de temas que además en el discurso, por supuesto, no se nombra, ¿no? Entonces ujú, yo creo que ahí está la clave de esta película, que no se nombra en generaciones que están más allá de lo que puedes acceder, deja tú en el cine, sino el día a día. O sea, me refiero a, tenemos, o sea, está tan consolidada o consolidadas los diferentes tipos de violencia en en los lenguajes visuales, muy ujú. artísticos, lo que quieras, pero digamos, o sea, si vieron Terrifier 3, ¿no? O sea, las slash, ¿no? Que salen volando cabezas, tripas y demás, en generaciones que son muy explícitas en ese sentido, digo, por hablar de un género, ¿no? Ujú, ujú. Pero lo mismo podría ser hacia otros y que Buñuel haga magia,
sin mostrarnos un solo moretón, por ejemplo, ¿no? O Ujú, sea, ujú. una sola cachetada. Entonces, eso les choquea muchísimo. Sí, bueno, pues ahí está Luis Buñuel, que para quienes quizá no le hayan entrado, búsquenlo. Lamentablemente, y ese es otro tema que siempre trato aquí, por ejemplo, él ya mencionó Guadalupe, está en YouTube, o sea, no es la forma óptima, está en muy buena calidad la copia que está ahí, pero ¿por qué estas películas no las vemos en otras plataformas? Es lo que luego uno se anda preguntando, pero bueno, ahí está Luis Buñuel, cuya filmografía... Además, como ya mencionó Guadalupe, pues es un personaje muy adelantado para su época, ¿no? Mucho de su cine sigue ahí presente. Yo hablo mucho también, por ejemplo, de Los Olvidados, porque también doy por ahí un tour en Tlatelolco y uno se acerca a las zonas cercanas, valga la redundancia, en Tlatelolco y se encuentra con muchos de estos espacios que todavía persisten ahí, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que es un cineasta muy interesante, muy adelantado para su época. Y pues nos vamos ya justamente a platicar de él. ¿Por dónde quieres empezar, querida Guadalupe? Un personaje, bueno, primero una película extraordinariamente, bien dirigida, un gran guión, ¿no? De tanto de Luis Buñuel como de Luis Alcoriza, que es otro de los grandes cineastas. La verdad es que, digo, no voy a decir que Alcoriza me guste más que Buñuel, pero Alcoriza, la verdad, me encanta también. Es un director que por sí mismo también hizo una gran filmografía, grandes actuaciones, ¿no? Sobre todo los dos protagonistas, que son Arturo de Córdoba y Delia Garcés, bellamente fotografiada, que era uno de los problemas que luego tenía Buñuel con Figueroa, con Gabriel Figueroa, porque luego le decía, es que tú lo haces todo demasiado bonito y yo también quiero como entrarle a la crudeza, ¿no? Que eran un poquito las discusiones que tenían Buñuel y Figueroa. Pero bueno, o sea, como película es increíble. Pues este personaje que es Francisco, que se enamora y desde la primera escena, pues está en una iglesia y también ahí hay algunos de los elementos de Buñuel, ¿no? Como el tema de su crítica a la iglesia, eh, porque pues digo, sin tocarlo, y ya quizás estas son percepciones de uno mismo, pues vemos que el personaje Francisco también se ve atraído por el lavamiento de pies, perdonen mi ignorancia, eh, católica, pero no sé, creo que sucede en la Semana Santa, bueno, el lavatorio. El asunto es que pues se siente atraído por esos pies y de repente ahí es cuando conoce nada más y nada menos que a Gloria, que también el nombre pues tiene mucho que ver. Sí, yo creo que digo, insisto, si uno le busca, le encuentra, pero más allá de eso, sí, o sea, el fetichismo que prueba este hombre, hay una mística, ¿no? O sea, yo creo que la película nos muestra esta playa de discursos y de ansiedades propios de la época, pero que siguen vigentes. ¿Cuáles ansiedades y cuáles discursos? Bueno, primero, yo creo que está ese discurso religioso católico, estamos hablando del catolicismo, claramente, ¿no? Ujú. La primera escena, como tú lo dices, ¿no? El primer setting es en la iglesia, en Semana Santa, con el lavatorio de los pies, es decir, hombres involucrados, ¿no? En ese ritual. Y después, bueno, esa mirada que nos muestra cierto fetichismo del personaje principal en los pies, ¿no? De hecho, así ve a Gloria, pero también está, digamos, este discurso de lo que es una masculinidad hegemónica, es decir, el hombre que va a la búsqueda de esa mujer idealizada, ¿no? Y Gloria, pues digo, más allá del nombre, es ideal, ¿no? O sea, la ve dentro de la iglesia, bien vestida, y lo que le provoca la atracción son los pies, ¿no? O sea, no su cara o su cuerpo viene después, ¿no? Y más adelante en la película hay una escena donde él vuelve, digamos, a estar regañando a Gloria, ¿no? Después de aplicarle la ley del hielo, porque él considera que la acción de su esposa en una cena fue incorrecta. Ujú. Este, Ve otra vez los pies de su mujer por debajo de la mesa y vuelve a prenderse sexualmente, ¿no? Entonces sí hay un asunto fetichista ahí, evidentemente, ¿no? Y el arco de la película que termina con el discurso, con el discurso religioso otra vez, ¿no? Porque ahí cierra.
¿no? Entonces tenemos por un lado ese discurso, por otro el de la masculinidad hegemónica, y por otro podríamos también identificar el discurso médico, porque este hombre termina en la locura, ¿no? Es decir, con un trastorno psiquiátrico, claramente. Pero que también ahí están las ansiedades, ¿no? Por ahí hay un coqueteo con el suicidio, ¿no? Y digo coqueteo porque obviamente no está explícito Ujú. en el discurso de Buñuel, pero está. Entonces, sí hay varios discursos ahí que nos muestran ansiedades del 53, pero que siguen siendo, si no tabús, como tú lo decías, ¿no? Pero que siguen siendo discursos bien vigentes, o sea, están ahí, ¿no? Y el caso, yo creo que también de Gloria, que aunque la película se llama Él y está centrada pues en la psique, en el personaje principal, bien ejecutado por De Córdoba, pero también vemos una feminidad o un prototipo de mujer urbana. También yo creo que eso también juega, ¿no? Estamos Ujú. hablando de Guanajuato, ¿no? El Bajío, hello, ¿no? Y una mujer que otra vez, ¿no? O sea, fiel a su madre, nunca hablan del padre, muy metida en el catolicismo, pero que cuando asume el rol de esposa se vuelve altamente complaciente, ¿no? Y que lo que busca es tener este equilibrio. Vemos también otras cuestiones, digamos, dentro de la psique de Gloria que no están tan perdidas. O sea, porque llega un momento, por ejemplo, mis estudiantes, si bien lo identificaban en su momento, dicen, bueno, es que ella se da cuenta que lo que vive en casa no está bien, ¿no? Ujú. O sea, ella está consciente que no es el matrimonio que le enseñaron o lo que aspiraba, ¿no? Y aún así no logra zafarse de todo esto, ¿no? Y una cosa más, y ya Ujú. me callo por No, no, ahora, no. el Para poder eso te invité. no, está bien, pero el poder económico, ¿no? Porque también vemos como el discurso de esta masculinidad que viene acompasada o viene como en paquete. Francisco, no sabemos mucho de Francisco, o sea, no sabemos nada de su contexto, salvo que está en un litigio económico por una serie de propiedades y es un hombre económicamente pudiente. Ujú. Y este asunto de las propiedades, es muy importante, ¿no? Otra vez, o sea, una validación a través de yo voy por la mujer, yo tengo el poder económico, tengo buenos vínculos políticos, ¿no? Con la famosa carta al presidente. Y además estoy muy bien parado con la Iglesia Católica. Entonces, cumple con todos los parámetros, digamos, del el deber ser de un hombre en ese sentido. Sí. Bueno, es que, a ver, justamente como bien lo marcó Guadalupe, eh, lo que hace Buñuel es no ser tan explícito en muchos temas. Entonces es una película que la verdad se va enriqueciendo conforme uno la va viendo distintas veces. O sea, la verdad es que es una película que si uno ve dos, tres, cuatro, cinco veces, va hallándole cosas nuevas, porque la verdad es que es muy, muy bueno justamente en cómo va cuidando cada uno de los detalles para que uno vaya sacando sus propias conclusiones. Dentro de los muchos temas que menciona Guadalupe y que estuve anotando para ir tachando uno por uno. Pues sí, a ver, el tema de la iglesia, que es también uno de los elementos con los que Buñuel en su cine es muy crítico, ¿no? Pero es muy crítico justamente por el tema, más allá de la fe o de esta idea de buscar en una creencia algo, la institución, ¿no? Todo el tema de las escaleras cinematográficamente es algo que siempre le ha llamado la atención porque también habla de estas escaleras de las iglesias. Él está llena de muchas escenas en escaleras, ¿no? Pero, pero es esta idea también y que es una crítica que todavía podemos, pues sí, arrastrar hasta nuestros años, querida Guadalupe, ya en pleno siglo XXI. em, el tema de la culpa, ¿no? Porque, y principalmente también creo que es uno de los elementos que más se ha reflexionado. Yo personalmente es una de las cosas que más he reflexionado sobre la Iglesia Católica, ¿no? Obviamente como muchos fui bautizado y demás, pero este tema de la culpa, o sea, naces y ya eres culpable
por haber un nacido, ¿no? todo. Y entonces, Sí. digo, perdonen por los que, pero es que de verdad, o sea, digo, ¿cómo es que algo puede ser positivo cuando desde entonces eres culpable? Y lo que carga el personaje Francisco es justamente esa, que es como, que provoca esa doble moral, ¿no? O sea, de ser, pero no ser, porque de acuerdo a eso eres culpable y entonces tienes un discurso, pero también están estas reglas como no dichas de no, porque el personaje del sacerdote, a lo largo de la película, aunque al final tiene un momento que me parece también muy interesante de analizar, pues es su amigo y es el que dice, no, pues es que es un gran hombre. Seguramente ese gran hombre va también trasladado a que su familia o aportaba grandes sumas de dinero para la iglesia, que también así es y así era en ese momento. O sea, también es algo que hay que decirlo, visto desde nuestros ojos, pues podemos decir muchas cosas, pero así era en ese momento. O sea, la gente se ganaba el cielo de esa manera, ¿no? O sea, así era, ¿no? Entonces, es muy interesante el análisis que va presentándonos, porque ese elemento de la culpa es algo que también a la propia Gloria, a su madre, a su familia también va estando presente. Es como ese, pues sí, fantasma, ese Espíritu Santo que está ahí dando vueltas, de manera, pues sí, como de terror, porque la película tiene también elementos de terror. Por momentos yo también me río porque es muy, es que es una película que te provoca muchas emociones, pero esa cosa como terror es esta esencia de la culpa. Sí, yo creo que la culpa, como entendida desde la perspectiva judio-cristiana, porque esa es una cuestión común, ¿no? Es muy interesante en la formulación de quién es el personaje como hombre y quién es ella como mujer, ¿no? Por ejemplo, otro yo creo que de las ansiedades que están ahí bien planteadas es el asunto de los celos. Y ahí podríamos hablar de los Mm, celos enfermizos, porque el hombre termina loco, es decir, pierde la salud mental, ¿no? Em, y ella también, es decir, ella tiene esa escena donde encuentra a su antiguo prometido, ¿no? Y ella se ve descompuesta, se ve afectada emocionalmente, se ve deprimida, ¿no? ujú. Entonces, eh, y perdón, es que hago una pausa porque yo, como musicóloga, a veces en mi cabeza suena música, ¿no? Entonces, hablo de los celos y por un lado me suena Daniela Romo y por otro lado Vicente Fernández, ¿no? Entonces, Claro. pero justamente, ¿no? Esos celos me hacen daño, me enloquecen, ¿no? Y es justo lo que se ve ahí, pero la culpa, o sea, justamente lo que tú decías, o sea, cómo se va bateando y se va pasando como si fuera una especie de juego de básquetbol de pases, Ujú. ¿no? Este asunto de la culpa. O sea, yo estoy celoso porque tú provocas eso y yo como, es decir, Gloria se siente culpable de haber hecho algo que en principio duda y dice, no, yo no hice nada, pero también duda, ¿no? O sea, duda constantemente de, ¿es esto lo que quería? ¿Es esto, no? Y al mismo tiempo es chantajeada emocionalmente, ¿no? Entonces, digo, son dos personas que hoy los chavos dirían tóxicos, ¿no? Que es su palabra favorita. Ajá. Em, la de Francisco es una masculinidad tóxica, yo creo que sí. O sea, yo creo que sí, tan tóxica como Donald Trump. Hay que recordar que el término toxic masculinity surge justamente cuando la primera presidencia de Trump, ¿no? Ujú. Y que engloba misoginia, poder económico, poder político, o sea, y por supuesto impunidad, ¿no? Que ya vimos que después sí resultó culpable, pero bueno, pues ahí está, ¿no? Como dicen, pues el primer presidente con una ficha, este, en su haber, ¿no? Entonces, sí, yo creo que Francisco también cumple con eso, ¿no? O sea, cumple con eso porque hay misoginia de su parte, ¿no? Y hay que recordar que también la misoginia no es nada más hacerle el feo a las mujeres, o sea, la misoginia es un odio real hacia las mujeres, ¿no? A esa identidad. Y por lo tanto, ¿no? Abre la posibilidad de acciones de todo tipo, ¿no? Hasta la muerte, que es lo peor que podríamos hablar, ¿no? Un feminicidio. Pero sí, por supuesto, la culpa está ahí. Y de hecho, que Francisco termine
acogido en una orden religiosa, ¿no? Tiene que ver con también con esta, no diría expiación, Ujú. pero de alguna manera, pues está loco, ¿no? O sea, como que todos sus actos fueron provocados por la locura y bueno, por lo tanto, perdonados ante los ojos de Dios, ¿no? Entonces, sí, desde luego yo creo que es una de las grandes, de los grandes tropos que tiene ahí Buñuel con respecto a cómo, y otra cosa que se me está olvidando, el constructo de culpa desde la mirada de la sociedad, ¿no? Porque finalmente, ¿quién te mira? O sea, Ujú, es como, ujú. como el famosísimo gusto culposo, ¿no? Por eso jugamos un poco con eso. O sea, no vas por la vida diciendo cuáles son tus gustos culposos, pero en el momento en que los compartes, entonces sí se vuelven culposos, ¿no? O sea, no vas por la vida diciendo cuáles son esos gustos culposos, ver la Rosa de Guadalupe, pero el día que dices, es que yo veo la Rosa de Guadalupe, ¿cómo, no? Entonces, esa validación social, esa mirada del otro que Buñuel es honestamente excepcional en crear, ¿no? En sus audiencias. Bueno, ya dedicaré y creo que ya lo estoy visualizando para episodio de Semana Santa, a hablar de la culpa, porque es todo un tema. Y Sí. bueno, creo que podría dedicar todo el mes en el que se realice la Semana Santa, porque la verdad es que es un tema. Voy a añadir El aprendiz de Ali Abasi, una película que ustedes pueden ver en YouTube a la renta. Es una película que habla de los primeros años de Donald Trump. Creo que también está muy acorde. Pasó como sin tanto ruido en la cartelera cinematográfica, pero bueno. Y bueno, en Estados Unidos no sé si para la fecha en la que estoy publicando este episodio todavía se va a poder ver, porque pues obviamente Trump no ha querido que se vea. Hablando del poder y de lo económico, porque también Francisco a lo largo de la película está justamente, como ya decías, Guadalupe, en esta disputa por estos terrenos, ¿no? Y justamente, y también lo voy a decir, a ver, es una película que también como hombre uno la ve y dices, wow, ¿no? O sea, dices, chin, o sea, porque es confrontativa. El propio Luis Buñuel, sin que sea una película biográfica, autobiográfica, sí lo hace porque cuando ve justamente la novela que genera, que da pie a esta película de Mercedes Pinto, pues él dice, o sea, él visualiza cosas, ¿no? De él, ¿no? Y entonces dice, pues necesito hablar de esta película porque, o hacer una película justamente. Entonces también para el propio Luis Buñuel termina siendo una película muy confrontativa, lo cual termina siendo muy interesante, ¿no? Entonces, uno como hombre también se queda pensando en, pues sí, todas estas situaciones que mencionabas, ¿no? Toda esta sociedad que te va diciendo, a ver, es que tienes que ser así, ¿no? O sea, yo ya no soy heredero del fuerte, feo y formal, aunque la generación que estaba arriba de mí, pues sí era algo que decía, ¿no? Es que tienes que ser feo, fuerte y formal, ¿no? O sea, que no está peleado, o sea, no creo que el formal esté mal, ¿no? Pero sí tenía implicaciones, ¿no? Y entonces en esto, Francisco tiene esa, esa necesidad de ejercer ese poder. Primero con el tema de los terrenos, que además se ve que es bastante déspota con el tema, ¿no? Despide a un abogado, dices que tienes que lograr esto porque son míos. Y entonces, también en esa escena en la que está hablando del amor, que es bastante incómoda la primera vez que invita a la fuerza a Gloria, que está comprometida, como ya dijimos, con su amigo, pues está hablando del amor, parece como que es su momento de ser romántico, pero es bastante incómodo para todos y sobre todo para ella y es muy violento en ese discurso. Y entonces alguien le pregunta, bueno, ¿y si no te quiere esa persona que tú quieres para ti, ¿no? Porque sería tu propiedad como los terrenos. Y él menciona, pues es que tendría que quererme, ¿no? Ujú. Y de ahí los celos y todas estas situaciones en donde, pues también y veanla, o sea, de verdad, sobre todo los hombres que están escuchando este episodio, o sea, de verdad vean, porque es una película en donde de repente uno, pues sí ha caído en esa cosa de chin, es que cómo me hace esto si era mía, ¿no? Si era mi novia, si era mi pareja. Interesante todo esto también del tema del poder y pues sí, porque al final es un tema de poder. Claro, y además, ¿sabes qué? Que, por ejemplo, esto que mencionas, ¿no? De las tres Fs, Ujú, esto forma parte de un proyecto pues revolucionario, o sea, no es sí. casualidad que nuestras generaciones lo tuviéramos muy presente, pues, porque después de la revolución viene todo este proyecto eugénico por parte del Estado y esto
o sea, hay política pública que va a esto, ¿no? O sea, ahorita no me acuerdo, soy pésima para los nombres, una disculpa, pero hay historiadores e historiadoras que se han dedicado justo a analizar esto. Digo, ahorita puedo pensar en Mary Kay Vaughan, que por cierto falleció hace poco. Por ejemplo, esta política pública eugénica donde se lanza toda una campaña en contra del alcoholismo, ¿no? Porque se consideraba, claro, estamos hablando también México se alinea con otras políticas eugénicas que empiezan a aparecer en todos lados, ¿no? Pero este asunto de que el alcoholismo va a proveer de hijos no aptos, ni siquiera se piensa de que hijo de alcohólico, ¿no? Sino que va a proveer de hombres que no están. Por cierto, el efecto es en los hijos varones que vas a tener, no en las mujeres, es decir, no en tus hijas, sino en tus hijos, ¿no? Y que por lo tanto, el mal que se va a provocar en los hijos de alcohólicos, ¿no? Porque van a nacer con algún tipo de deficiencia, ¿no? Entonces se lanza toda esta campaña, pero no porque se vea que el alcoholismo es realmente malo, sino porque México se trata de alinear dentro del discurso del deber ser, ¿no? O sea, del tener esta política que haga que sus ciudadanos sean mujeres madres, proveedoras, etcétera, etcétera, y los hombres fuertes, trabajadores, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, muchos de nosotros lo vivimos. Yo recuerdo perfectamente en la primaria, todos los años que iban a pesarnos, a medirnos, y les daban un reporte a los papás de, pues, su hijo no ha crecido y todo este rollo, ¿no? Entonces sí, digamos, no es un rollo, pues, o sea, no es que Buñuel justo haya trabajado con un libro y una adaptación y un guión, o sea, es que también todo esto está embebido en discursos y en realidades que sí existieron y que tuvieron un efecto hasta el día de hoy. Y hablo por lo que a mí me toca como generación del 75, ¿no? Entonces, sí, esto de ser feo, fuerte y formal, bueno, vemos semifuerte también al personaje, ¿no? Es fuerte físicamente, por supuesto, viola a su mujer. Sí. O sea, la viola con el derecho que le da del ser esposo, ¿no? Y la validación social que te da el matrimonio, porque también hablamos aquí del matrimonio, evidentemente el contrato social y el matrimonio religioso, ¿no? Y cuando ella habla de las vejaciones que sufre con el sacerdote, pues el sacerdote le dice casi, casi, ¿no? Relax, o sea, tranquila, ¿no? O sea, o sea, se normaliza y es ahí donde mis estudiantes decían, pero si se está dando cuenta que nadie la pela, ¿por qué no hace nada, no? En fin. Claro. Bueno, mira, curiosamente, querida Gloria, bueno, vamos ahorita a una pausa y ya regresamos a este episodio. Estamos hablando de Luis Buñuel. No se vayan. Escríbenos en WhatsApp al 5255 1703 4379. ¿Quieres ayudarnos a hacer más contenido? Tu apoyo es fundamental. Entra a www.patreon.com Enrique Figueroa MX y elige entre las muchas recompensas que tenemos para ti, desde un agradecimiento en este podcast hasta descuentos en nuestros cursos, talleres y tours. Únete, sé parte de nuestra comunidad. @EnriqueFAMX en X. ¿Qué te pasa, Gloria? ¿Te ocurre algo? No, ¿por qué? No sé. Pareces preocupada. ¿Yo? No, al contrario. ¿Al contrario qué? No pregunte, padre. Son secretos de enamorados. ¿Con qué de enamorados, eh? ¿Qué te parece, Francisco? Que envidio a Raúl. ¿Y por qué no lo imita? Es tan difícil, señora. No para una persona como usted. Me imagino que no hay muchas muchachas solteras capaces de resistirlo. Es usted muy amable. Pero la verdad es que yo tengo un concepto bastante personal sobre el amor. Por ejemplo. No creo en el amor preparado. En ese que, según dicen, nace con el trato. El amor surge de improviso, bruscamente. Cuando un hombre y una mujer se encuentran y comprenden que ya no podrán separarse. Bueno, eso que tú dices es el flechazo. El amor que hiere como el rayo. Nada recomendable. El rayo no nace de la nada, sino de nubes que tardan mucho tiempo en acumularse.
Ese tipo de amor se está formando desde la infancia. Un hombre pasa al lado de 1000 mujeres y de pronto encuentra una que su instinto le dice que es la única. En realidad, en esa mujer cristalizan sus sueños, sus ilusiones, los deseos de la vida anterior de ese hombre. Bueno, hijo, pero el amor no siempre es recíproco. ¿Y si ella no te quisiera? Tendría que quererme. Vaya, no te creía tan romántico. ¿Qué opina usted, padre Velasco? Pues yo opino sobre el amor que este pavo está muy bueno. Y como acaban de escuchar, curiosamente, el día que tengo a una doctora en música, no estoy poniendo música, estoy poniendo un fragmento del diálogo de la película, pero es que la película, la verdad, es que son de esas cintas en donde uno quiere estar anotando todos los diálogos. El guión es de verdad muy bueno y está lleno de frases, pero una de ellas, por ejemplo, se la dice Francisco, porque ahora quiero que hablemos también de Gloria. Qué linda eres, ¿no? Le dice Gloria. Tu dulzura, esa especie de bondad, de resignación, ¿no? Y por el otro lado, porque se están preguntando en la luna de miel qué es lo que les gusta del uno al otro, ¿no? Le pregunta también Francisco a Gloria, bueno, ¿y qué te gusta de mí? Y entonces Gloria le dice, tu arte de dominio, de seguridad. O sea, está hablando que eso que le gusta de él es justamente lo que no le va a gustar de él, que es su arte de dominio. Y luego, pues eso se traslada, bueno, hablemos de eso, porque creo que ya de ahí también nos va hablando de un personaje como bien decías, Guadalupe, que sí entiende que está en una situación que no está bien, porque al final eso es lo que lleva hacia el final de la película, pero de alguna manera tiene ese peso tan grande de que es la mujer que debe de ser resignada, y ahí regresamos otra vez a a la iglesia, ¿no? Porque pues es la buena, la santa, la que todo lo puede, todas las vejaciones puede, vino a este planeta a sufrir. Ujú. Sí, y yo creo que en ese diálogo que sí es como muy revelador, o sea, también es revelador en el sentido de la validación que hace desde el personaje, desde luego, femenino hacia al tipo de masculinidad de hombre moderno o modernizador que es Francisco. Otra vez, porque el setting es entre Guanajuato y la Ciudad de México, ¿no? Ujú, Entonces, y por cierto, una cosa que a mí siempre me llama la atención en esa película es cuando se habla del proyecto de la presa, ¿no? El ujú. novio o el prometido original de Gloria es un ingeniero que está trabajando para edificar o terminar una presa, ¿no? Y entonces hay una escena en la cual Buñuel nos hace un guiño a, bueno, ya vamos a la siguiente parte donde Gloria ya está con Francisco y entonces la presa finalmente se abre, ¿no? O sea, terminan la presa, ¿no? Y se ve ahí el agua, en fin. Entonces creo que es muy interesante porque finalmente es la validación que también se hace de el hombre modernizador o el hombre Mm, moderno de ese momento de los años 50. O sea, estamos hablando de que Francisco es dominante, es seguro de sí mismo, o sea, es capaz de cambiar, ¿no? De cambiar de abogado en el momento que se le pegue la gana. Más adelante, pues, insisto un poco, digo, obviamente como audiencia uno dice, pues, ¿qué onda con este güey, no? Pero pues ahí se avienta la de, ayúdame a escribir una carta al presidente para que no me quiten lo que es mío. O sí. sea, así, ¿no? De mi compa el presidente. Entonces, y ella acepta, ¿no? O sea, ella dice, sí, yo te ayudo, o sea, tranquilo, ¿no? Y muy a su papel de esposa, pero también creyendo, o sea, o sea, es decir, no le cabe duda que efectivamente Francisco es un hombre seguro de sí mismo, con poder y que además, domina la situación, porque es como este rollo, ¿no? De dominante, pero no solamente sobre las personas, sino domina la situación, ¿no? Y de hecho lo hace, o sea, desde el cómo consigue a Gloria, ¿no? Ujú, Manipulando ujú. una situación, hasta cómo la hace creer pues que es culpable de todas las tropelías que le pasan. Digo, hoy día el término sería le hace un gaslight completamente, ¿no? Eh, pero
pero finalmente yo creo que es el tipo de masculinidad hegemónica que está jugando, ¿no? Digo, por ahí Connell, que es Ryan Connell, que es quien, la primera que otrora era hombre cuando lanza su primer libro sobre masculinidades, pero habla de que uno de los ejes de la masculinidad hegemónica es la complicidad, ¿no? Y Ujú. cuando habla de la complicidad, dice la complicidad que puede venir no solamente de una persona, sino la complicidad sistémica o inclusive institucional, ¿no? Entonces, yo creo que aquí la validación que también hace Gloria es importante, ¿no? O sea, es importante. Y lo que sucede a esa escena, ¿no? Que es además se da en la luna de miel. Sí, Qué curioso, ¿no? Así de, bueno, pues ya entrados, ¿no? Te voy a decir la verdad, lo que me gusta de ti, yo no diría, pues eso ya como que lo debieron de haber solucionado antes, ¿no? No en la claro. luna de miel. Pero ok, va, ¿no? Son los 50. Y bueno, y lo que desata todo eso que empezamos a ver a Francisco con sus celos enfermizos, ¿no? Y por otro lado, Gloria tratando de ser, pues cerrando filas con su marido en vez a lo mejor de cuestionar qué está pasando aquí, ¿no? Ujú. Entonces, yo creo que las validaciones en los discursos que nos presenta Buñuel a través de estos dos personajes realmente son muy interesantes y por eso generan tanta picazón a uno como audiencia en pleno 2024. Claro. A ver, es que sí, pues es que hay muchos elementos, pero justamente todo lo que van sufriendo o padeciendo los personajes, pues sí, viene de distintas partes, como ya decía Guadalupe, ¿no? En una escena, en otra escena dice Francisco, la culpa de lo que acaba de ocurrir eres tú, ¿no? Cuando la acaba de violentar otra vez, ¿no? No te lo perdonaré jamás. Y luego la mamá de Gloria, cuando Gloria quiere quejarse, pobre Gloria, o sea, realmente sí parece película de terror, le dice, es que no es malo, o sea, Francisco, ¿no? Solo necesita que lo sermonen bien. Y entonces, pues sí, es así como de locos. Pero a ver, aterrizando en el tema de la masculinidad hegemónica y también, pues sí, de este tema de la masculinidad tóxica y demás, querida Guadalupe, a ver, es algo que no solamente le afecta, en este caso, al personaje femenino, a Gloria, sino que es algo que también le está afectando a Francisco, ¿no? O sea, porque la verdad, y creo, y sí lo voy a decir, o sea, hacia el final de la película yo sentí pena por el personaje de Francisco. Iban a decir, ¿cómo que sientes pena por ese personaje cuando todo lo que está pasando? No, hay una parte en la que dice, no me dejes solo, estoy muy triste. Está ahí como justificándose todo eso, pero de verdad lo ves, o sea, lo ves desencajado. Y bueno, ya iremos a la escena final que me parece, bueno, a la prefinal que es la de la iglesia, pero, pero sí es alguien que está sufriendo por todo eso. O sea, le está haciendo, y esa también es una de las cosas que deberíamos de reflexionar como hombres, y estoy hablando a mi público masculino, ¿no? Em, es algo que hace daño, ¿no? Y poco se habla de ese tema. Y ahí lo está hablando, ahí nos lo está presentando en esta extraordinaria actuación de Arturo de Córdoba. Sí, y sabes que por otro lado, también creo que Buñuel es muy ágil y muy inteligente en mostrarnos em, también esa otra parte de la que no se habla, em, es decir, ok, dentro de, digamos, toda la locura o todo lo caótico que es el personaje Francisco. Volviendo a la escena de la mamá, ¿no? Y la justificación de la mamá ante Gloria cuando le dice, es que ya te engañó, ¿no? Te contó y te engañó y ella le dice, cuando un hombre llora, ¿no? Dice, está llorando y te abre su corazón así, no puede haber engaño, ¿no? Entonces, lo que nos dice es que, pues hubo lágrimas. Obviamente no vemos a Francisco llorar, que eso es diferente, ¿no? Otra Ujú. vez, ¿no? O sea, y vocé suena en mi cabeza, los chicos no lloran, solo pueden jugar, ¿no? Pero, pero sí lloran, o sea, es decir, sí hay esa parte, ¿no? Y luego el sufrimiento mental de Francisco, que yo creo que es importante porque sabemos que la locura ha sido, sí, la locura, enténdase dentro del tropo, ¿no? Ujú, ujú, Este, ha sido vinculada a la identidad femenina, digo, histéresis, histeria, etcétera, ujú. etcétera, etcétera. Sanidad mental es algo que un hombre no puede perder. Entonces,
yo creo que en ese sentido Buñuel sí nos muestra estas dos debilidades dentro de la masculinidad mexicana modernizante de los años 50, ¿no? Y tal vez eso es lo que lo hace también tan interesante y que se llame él, más allá de que se apegue a la novela Ujú. o al texto literario, o sea, es esa mirada hacia temas que siguen siendo hoy día tabús, esos sí siguen siendo tabús. Es decir, hablar de violencia de género como lo podríamos llamar hoy, no es que no sea tabú, por supuesto que, pero lo vemos y se usa hoy día de una manera, yo lo llamo así, son de esos conceptos bastardizados, o sea, ¿no? Violencia de género ya es cualquier cosa sin ahondar en en realmente qué es o qué implica. O sea, se usa como una frase común y corriente, ¿no? Pero, pero mirar a el hombre que pierde la sanidad emocional y mental y que además muestra, ¿no? El fuerte, feo y formal se quiebra, obviamente para manipular, o sea, no es un hombre sano, como tú dices, pero que está ahí embebido y que por un momento no se vuelve la historia, y yo creo que ahí está el poder de esta película, no se vuelve la historia de Gloria, se vuelve la historia de Francisco, ¿no? Y Sí, como tú dices, o sea, uno no puede hacer otra cosa más que decir, el cuate necesita ayuda. O sí, sea, sí, está muy malito, pues, o sea, más allá de quién es el victimario y quién es la víctima. Entonces, sí se vuelve en una cuestión muy interesante si lo pensamos en el contexto de los 50 y de un cineasta mm, como Buñuel que había mostrado otro tipo de historias. sí. Bueno, es que a ver, o sea, estamos justamente hablando de los 50 del siglo pasado. Saludos a la gente que nos escucha en el siglo XXII o en el cuarto milenio, ¿no? Tratando de los historiadores del futuro ahí analizándonos, ¿no? Pero Guadalupe, es que justamente la película, o sea, te digo, o sea, yo sentí pena, empatía por Francisco, porque Francisco está enfermo. Y a ver, Sí, estamos hablando de que en pleno siglo XXI, todavía hablar de que voy al psiquiatra, ¿no? Y me claro. están medicando. Para algunos es así como de, no, pues, o sea, te ven como si estuvieras para clínica, o sea, que te encadenen y que te amarren porque estás loco, ¿no? Y al final estamos hablando de temas de salud, ¿no? O sea, el psiquiatra podría ser el otorrino, ¿no? Podría ser, o sea, es un especialista, ¿no? Que su especialidad, el cardiólogo, ¿no? O sea, su especialidad es esa. Y te está medicando como cualquier otro te medicaría por cualquier otro tipo de dolencia. O sea, estamos hablando de salud. Entonces, esta escena en la que está en la iglesia, que ya está todo desalineado, sudado, con la corbata chueca, Francisco, desesperado porque, porque todo el mundo se está riendo de él. Y ese montaje, la música, que ahí también suma muchísimo la música de Luis Hernández Bretón, y estos personajes que están en la iglesia, que están en su vida normal, y de repente se carcajean de él, estamos viendo las alucinaciones de él. O sea, por un momento estamos viendo el mundo a través de él, que me parece excelente esa escena, porque entonces entiendes y dices, chale, ¿no? Sí, el pobre está, sí está enfermo y sí necesita ayuda. Y al final es recluido en un monasterio, está en un convento, y finalmente lo que sucede es que pues, no está siendo sanado. O sea, está ahí, abandonado, porque esa escena final en la que está haciendo como zigzagueo, Ujú. este, y él dice, ¿no? El tiempo se ha encargado de darme la razón, ¿no? O sea, sigue lo mismo. Y necesita ayuda. Y la iglesia ahí no se la va a dar. O sea, ahí nada más lo están pues manteniendo, cuidando, pero no es el tipo de cuidado que necesita. Y ese cierre de Buñuel es muy poderoso. Sí, es muy poderoso y además yo creo que también, fíjate, ahorita que te escuchaba, en el sentido de qué nos provocan esos, digamos, esas masculinidades esas masculinidades tóxicas, ¿no?
Digo, más allá de los contextos, pero si pensamos en el propio Trump o Mm, Milei, ¿no? Que es otro Francisco en potencia, este, o Elon Musk, ¿no? El otro día escuchaba yo un audiolibro y se daba como ejemplo a Elon Musk, o sea, un hombre que, pues digo, todo el mundo sabe más o menos su biografía, ujú, pero que tiene más de 10 hijos y no vive con ninguno de ellos. Entonces, la mm, gran pregunta sería, bueno, ¿cómo ejerces una paternidad desde el poder económico, el poder ta? O sea, finalmente, ¿qué significa? O sea, ¿qué conlleva también, digamos, cuál es, lo voy a poner así, pero cuál es el precio que se paga contra uno mismo, ¿no? Más allá de la validación social, em, por, por ejercer un tipo de masculinidad que puede llegar a ser tóxica, ¿no? O sea, como tú señalabas, o sea, más allá del círculo primario, en el caso, por ejemplo, de Donald Trump, yo recuerdo un artículo del New York Times que decía, bueno, is this toxic masculinity, ¿no? Y en algún momento del texto decía algo así como, pensemos en este hombre que más allá de decir que él hace con las mujeres lo que quiera, etcétera, etcétera, es tan poderoso para tener a la mano un misil, o sea, lanzar un misil atómico, pero al mismo tiempo es tan estúpido para sugerir que el cloro mata el COVID, ¿no? Y se acuerdan de todo esto, ¿no? Entonces, digo, ahí habría que plantearse también qué implica ser hombre ujú, o un tipo de hombre hoy día en pleno siglo XXI, donde se están también redefiniendo las formas de ser hombre, y las formas de sentir, de pensarse y de situarse como hombre y hasta qué punto, en cualquiera de sus versiones, o ujú. sea, más allá de la identidad sexual y hasta qué punto, digamos, o cómo operan los diferentes dispositivos de validación. Y eso implica también a las personas, es decir, cómo, hasta dónde, por ejemplo, la identidad de un hombre cis se sigue validando a través de la proveeduría o de la Ujú, paternidad o de la hombría o de estas cuestiones que siguen permeando. Y volvemos al punto de inicio, ahí está Salinas Pliego, ¿no? ujú, ujú. Capaz de prohibir porque es dueño de la televisora y tiene poder y prácticamente lo que está diciendo, aquí se hace lo que yo digo y en el debate público ahí está, ¿no? Entonces, habría que preguntarse eso también. Sí, sí, que yo entiendo de estas, o sea, yo entiendo ese no entendimiento, o sea, de dónde proviene, de que esta gente como Salinas Pliego, que pues ya que patrocine, no, que lo patrocine, porque entonces ejercería su poder, ¿verdad? Este, pero no, y perdón, y también es otro tema, pero hablando de los medios y de los medios independientes y todo eso, justamente hay que apelar a esa independencia, ¿no? Pero bueno, el asunto es que cuando se burla del lenguaje inclusivo, ¿no? Y en el texto que pone y todo eso, o sea, puedo entender que se burle de eso porque no lo entiende. O sea, yo me acuerdo que la primera vez que fui Ujú. consciente de que de estas etiquetas, ¿no? De la lucha por que eso también proviene de nuestro idioma como español, y ahí podríamos justamente, porque por ejemplo, un idioma como el inglés, pues es más abierto, el alemán también, pero bueno, esos son otros tipos de análisis que también tendremos que tocar en este podcast. Pero, pero yo justamente entiendo de ahí que viene esa lucha de decir, no me etiquetes como él o como ella, ¿no? Porque detrás de eso viene todo esto que hemos hablado, ¿no? Y muchas más cosas. Ahí lo entiendo, ¿no? Pero cuando esta gente, que puede ser que también por ignorancia, porque también tendrá un gran grado de ignorancia cuando alguien está de eso, pero justamente también hay un discurso justamente de ese poder y de esa resistencia a perder esas cosas que pues han ganado a la mala. En fin, él tiene mucho de qué hablar, querida Guadalupe. Muchísimo, muchísimo. Algo más con lo que quieras platicarnos de esta extraordinaria película, que de verdad, si no la han visto y la van a ver en este Véanla. año, les puedo asegurar que es lo mejor que van a ver en el año. No se va a estrenar nada mejor que él en este año, se los aseguro.
digo, sin ser experta otra vez en cine, pero además creo que tiene mucha carne de dónde jalar para también la cinematografía propia de Buñuel, pero también de los 50, ¿no? Yo creo que es una extraordinaria película. Yo recomiendo siempre. Otra de las películas que veíamos en clase y que a la par de él, justo para hablar de masculinidades, El Castillo de la Pureza. Vean él, yo les recomiendo, vean él y después vean El Castillo de la Pureza. Y a lo mejor, ¿no? Ahí va a haber, o sea, ahora que se vienen estas, bueno, ya estamos en el 25, ¿no? Esto lo van a ir probablemente los primeros en el 25, es el primer capítulo, pero el día que quieran tener una buena conversación con la gente adecuada, de veras, vean estas dos así como símils, como espejo. Da para hablar de cosas que están pasando hoy día de manera increíble, y creo que es una de las cosas más ricas que hay, y este es el poder del cine, ¿no? A final de cuentas, no sé si hacernos pensar, pero tener buenas charlas y grandes amigos sin duda, y este es un buen ejemplo. Así que muchas gracias, Enrique, por la invitación. No, gracias a ti, Guadalupe. No, y yo creo que también lo que nos genera hay películas como esta, porque hay muchas películas que lo que apuestan es a darnos respuestas, ¿no? Y esta película, les juro que les va a sacar como 4,000 preguntas, y eso creo que es lo interesante. Voy a añadirte un cortometraje que me encanta, que además habla de todo este cine de la época de oro. Se llama De Cuerpo Presente, es de la gran Marcela Fernández Violante, editado por Jimena Cuevas. Uy, o sea, vean esas dos películas que ya dijimos, él y El Castillo de la Pureza del gran Arturo Ripstein. Y vean este cortometraje y, o sea, sí van a ver muchas de las cosas que lamentablemente hemos interiorizado como sociedad. Y ese es el peligro, y por eso es más difícil todavía reflexionarlo y sacarlo, porque ya está tan adentro de nosotros que lo hemos normalizado. Querida Guadalupe, ¿dónde puedes seguir tu trabajo? Si alguien quiere buscarte, no sé, seguir la conversación. Pues si me googlean, me encuentran, la verdad, Guadalupe Caro Cocotle. No habemos muchos caros ni muchos cocotles. Estoy en Facebook con ese mismo nombre, y también estoy en Twitter, bueno, ex Twitter, con G Caro Coco, y bueno, pues ahí estoy. Buenísimo, querida Guadalupe, pues te agradezco muchísimo, te deseo un extraordinario 2025, así como a todos. Sí, a ti también. Mis escuchas, y qué gusto, qué padre poder empezar el año contigo. Te admiro y te agradezco muchísimo por esta charla. Igual es recíproco, ya lo sabes, y bueno, gran año para todos, y vean mucho cine. Y escuché mucha música también. Abrazos, gracias, chao. Muy bien, pues yo soy Enrique Figueroa Anaya, este fue el episodio dedicado a él, vayan, corran a verla, nos escuchamos, hasta la próxima. Pantalla y memoria, el arte de recordar a través del cine. Un podcast de Enrique Figueroa MX.